Buenas tardes, profesor. A continuación presentaré mis 3 ejercicios, los cuales son de movimiento armónico simple y espero todo quede entendido. A continuación vamos a explicar el primer ejercicio de movimiento armónico simple, el cual nos dice lo siguiente: un cuerpo unido a un resorte vertical realiza aún más con una aceleración máxima de 8,25 metros sobre segundos al cuadrado. El periodo de las oscilaciones es de 6 segundos y la elongación del cuerpo al iniciarse el movimiento es de 0,05 metros. Escribe la ecuación del movimiento. Listo. Esto es lo único que nos está pidiendo, es expresar la ecuación del movimiento en función de t, la cual la función es la siguiente: x en función de t, o lo podemos ver como x igualmente, es la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más nuestro ángulo. Listo. ¿Por qué usamos, en algunas fórmulas usan el seno, en otras el coseno? En este caso vamos a usar el coseno porque se usa el seno cuando está en equilibrio. Entonces, se usa el seno cuando está en equilibrio. Significa que el desplazamiento debe ser en cero cuando el tiempo es cero. Pero el ejercicio nos está diciendo que no se cumple esta función, porque dice que la elongación del cuerpo al iniciarse tiempo cero es de 0,05 metros. Significa que no está en posición de equilibrio, entonces por eso se usa nuestro coseno. Entonces sigamos realizando. Para poder encontrar esta ecuación del movimiento necesitamos reemplazar cuánto es la amplitud, reemplazar cuánto es la velocidad angular y reemplazar el ángulo. Entonces, el ejercicio no nos está dando nada de esto, nosotros mismos tenemos que calcularlo. Lo que sí me di cuenta es que nos está dando un periodo de oscilación, el cual con esto ya podremos calcular la velocidad angular. ¿Por qué? Bien, el periodo es igual a 6 segundos. Sabemos que la fórmula de la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. No tenemos la frecuencia, pero tenemos el periodo. Sabemos cuánto es la frecuencia. La frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo. Entonces quedaría que la frecuencia es igual a un sexto. Velocidad angular va a ser igual a 2pi por un sexto. Que simplificando esto nos quedaría pi tercios, como la velocidad angular. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nuestro primer dato para reemplazar. Esto lo vamos a hacer al último. Ya. Ahora nos da también la aceleración máxima de 8,25 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué más nos falta sacar? Nos falta sacar la amplitud y el ángulo. No hay otra fórmula la cual nos sirva para sacar este ángulo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la amplitud, reemplazar la elongación, la cual sí nos da en el tiempo cero, y despejar todo esto para encontrar solamente el ángulo. Entonces, realizamos. Ahora vamos a encontrar la amplitud. Primero, veamos de dónde sale la aceleración máxima. La aceleración máxima tiene su fórmula, la cual es la siguiente. Su aceleración máxima va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por la amplitud. Si nos damos cuenta, tenemos la aceleración máxima que nos da el ejercicio, tenemos la velocidad angular, la cual recién la calculamos, y solo nos queda la amplitud como variable. Y ahí podemos despejar la amplitud para poder reemplazar nuestra fórmula. Entonces, aceleración máxima es de 8,25, va a ser igual a nuestra velocidad angular, que es pi tercios al cuadrado por la misma amplitud. Ahora, para despejar amplitud, tenemos que mandar este pi tercios al cuadrado a dividir. Entonces no van a ser tantos, vamos a hacer 8,25 dividido para pi tercios, todo esto al cuadrado. Esto lo vamos a poner en la calculadora a ver cuánto sale. 8,25 dividido para pi tercios elevado al cuadrado, y nos saldría lo siguiente en la amplitud. La amplitud quedaría igual a 52 pues 523, quedaría así. Ponemos 3 decimales para que sea un poco más exacto. Entonces nos quedaría eso, nuestra amplitud. Una vez obteniendo la amplitud, ya solo nos falta calcular lo que es nuestro ángulo. Entonces vamos reemplazando lo que es por. Vamos primero ordenando lo que son nuestros datos, porque ya tenemos. Entonces
nuestra velocidad angular, la cual es pi tercios rad sobre segundos. Tenemos nuestra amplitud, la cual es 7,52, 52,3, está dada en metros. Ya, tenemos también, para nuestra fórmula, necesitamos encontrar el ángulo. Entonces, solo vamos a reemplazar la fórmula con los datos que nos dan en el ejercicio. Amplitud se lo puse. Ya. Ahora, si tomemos en relación lo que dije antes, que dije que la elongación del cuerpo al iniciarse en un tiempo cero, el movimiento es de 0,05. Entonces, si nos dice que esa es la elongación, tenemos que reemplazar aquí por la x, porque ahorita queremos encontrar, como dije, el mismo ángulo. Entonces 0,05 va a ser igual a la amplitud 7,523 por el coseno de la velocidad angular. ¿Cuánto era la velocidad angular? Pi tercios por nuestro tiempo. Si nos damos cuenta, el tiempo no lo tenemos que interpretar, porque dice, y la elongación del cuerpo al iniciarse es de 0,05. Si ponemos el 0,5, entonces significa que aquí esta función está dada con el tiempo cero. Entonces vamos a hacer el tiempo cero más nuestro ángulo, el cual no lo conocemos. Ahora lo que vamos a ir resolviendo, bajamos igual. 7,523 por el coseno de pi tercios por 0, o 1 multiplicado por 0 nos va a dar 0, más nuestro mismo ángulo. Entonces, tenemos que despejar este coseno de nuestro ángulo. Entonces, esto está multiplicando, se pasa a dividir, quedaría 0,05 sobre 7,523, va a ser igual al coseno de nuestro mismo ángulo, porque 0 más el ángulo va a dar el ángulo, entonces no hay problema. Ahora, para despejar este tenemos que sacar el coseno inverso, ya que si el coseno está multiplicando va a sacar a dividir, pero no se va a hacer eso, sino que se va a tener que calcular con el coseno inverso. Entonces el ángulo va a ser igual al coseno inverso de 0,05 sobre 7,523. Esto lo vamos a empezar en la calculadora. A ver cuánto es. El coseno inverso de 0,05 sobre 7,523. Esto nos va a dar igual al ángulo de 1,564. Esto está en radianes. ¿Listo? Para hacer esos cálculos, la calculadora debe estar en radianes, ya que estamos usando la velocidad angular en radianes, y por ende el ángulo también nos debe coincidir en la misma variable, la cual sería radianes. Entonces nos queda esto. Para darle una mejor, podría ponerle por aquí. No. 26, 4, ya, entonces dejamos nuestro radianes en decimales. Quería expresarlos en fracción para que sea más cómodo, pero en este caso nuestro ejercicio no nos satisface para hacer una fracción, lo cual es lo más indicado en estos casos. Pero bueno, entonces lo vamos a sacar en 1,564 radianes. Ya tenemos nuestro ángulo. Entonces, ¿qué es lo único que nos queda? Era reemplazar a la función original, la cual ya la tengo aquí. Solo habría que reemplazarla. Entonces, vamos a escribir los mismos datos acá. Ya encontramos el ángulo, entonces nos dio 1,564 radianes. Ya tenemos la amplitud que nos pedía, tenemos la velocidad angular, el tiempo, recuerden que van a estar en función del tiempo, y más nuestro ángulo que dio 1,564. Entonces, ya para terminar este ejercicio, lo más expresamos lo que es la ecuación. X en función del tiempo va a dar igual a la amplitud, que es 7,523 por el coseno de la velocidad angular, que es pi tercios por el tiempo, más nuestro ángulo, que es 1,564
radianes. Y así quedaría expresada nuestra función. Entonces, ya, ahí terminaría el ejercicio. En función de x, igualmente la distancia. Entonces, si nosotros reemplazamos este tiempo por cualquier otro, nos va a dar cuánta distancia recorrió en nuestro resorte vertical. Y listo, este es el primer ejercicio. A continuación, el siguiente ejercicio, el cual nos dice: una partícula de 2 gramos se mueve con un movimiento armónico simple, su frecuencia es de 100 Hz y su amplitud es de 2 centímetros. Calcula su periodo, la frecuencia y su velocidad máxima. Entonces, vamos a ir escribiendo los datos. Vamos a poner datos. La masa la vamos solo a expresar porque nos está dando el ejercicio, pero en este caso nos vamos a dar cuenta que no la vamos a usar. Entonces, solo sería un dato para tener en cuenta. Su frecuencia va a ser de 100 Hz y su amplitud es de 2 centímetros. Y nos pide 3 literales. Nos pide calcular su periodo, nos pide calcular la frecuencia, si nos damos cuenta es, bueno, yo lo voy a explicar eso, y por último nos pide su velocidad máxima. Listo. A simple vista ya tenemos la frecuencia, la cual nos da el mismo ejercicio, es 100 Hz. Ahora lo único que nos tocaría calcular sería el periodo y la velocidad máxima. Entonces, iniciando. Para respondiendo literal B, su frecuencia 100 Hz. ¿Ya? Ahora viene el periodo. El periodo va a ser igual a 1 sobre frecuencia. Quedaría igual a T es igual a 1 sobre 100. Este ejercicio lo único que vamos a hacer es reemplazar lo que son los valores. Entonces nos queda T es igual a 1 sobre 100. Respondiendo al literal A, quedaría igual a 1 sobre 100 segundos. Y ahora por último nos pide la velocidad máxima. Vamos a escribir la fórmula de esta para poder saber qué tenemos que calcular. Velocidad máxima va a ser igual a la amplitud por su velocidad angular. ¿Tenemos la velocidad angular? No, entonces tenemos que calcularla. ¿Con qué se calcula la velocidad angular? En el ejercicio anterior dijimos que la velocidad angular era 2pi sobre frecuencia. Entonces nos damos cuenta, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. La velocidad angular va a ser igual a 2pi por 100. Resolviendo quedaría 200pi. Ya tenemos la velocidad angular y también tenemos nuestra amplitud. La velocidad máxima, sus medidas internacionales, según el sistema internacional, es metros sobre segundos. En este caso, vamos a expresarla de la siguiente manera. Hay ejercicios que los expresan en diferentes unidades de medida, pero en este caso nosotros vamos a convertir de estos centímetros a metros. Entonces, para convertir de centímetros a metros, sabemos que un metro hay 100 centímetros. Entonces, ¿cuántos centímetros hay? ¿Cuántos metros hay en 2 centímetros? Si es una regla de 3, 2 por 1 dividido para 100, quedaría 2 sobre 100. Entonces, velocidad máxima quedaría igual a 2 sobre 100 por la velocidad angular, que es 200 pi. Listo. Retroalimentando que por qué quedó aquí 2 sobre 100 metros es porque calculamos con una simple regla de 3. Se multiplica por metros, se lo divide para centímetros, así quedan eliminando metros y quedando centímetros. Y listo. Ahora, para resolver esto, lo que recomiendo es una tachada de ceros. Quedaría 2 por 2 es 4 y por pi es 4pi. Entonces su velocidad máxima sería igual a 12,566 metros sobre segundos. ¿Qué es metros? ¿Por qué? Porque expresamos aquí 2 sobre 100. Si hubiéramos dejado simplemente el 2, quedaría centímetros sobre segundos. Entonces, respondiendo a nuestro literal C, nos quedaría igual, la velocidad máxima es 12,566 metros sobre segundos. Y ahí terminaría el ejercicio número 2. A continuación vamos a presentar el tercer y último ejercicio, el cual dice lo siguiente: una partícula se mueve describiendo un movimiento armónico simple a lo largo del eje Y. La velocidad máxima y su aceleración máxima son 4 metros sobre segundos y 16 metros sobre segundos al cuadrado, respectivamente.
el cuerpo comienza a oscilar cuando la elongación es máxima. Y tenemos los siguientes interrogantes. El literal A nos pide su ecuación del movimiento. El literal B nos pide la elongación cuando su velocidad es de 4 metros sobre segundos. Y el inciso C nos pide que cuánto es la aceleración para un tiempo de 2,4 segundos. Listo. Entonces vamos a comenzar a hacer el inciso A, el cual nos dice lo siguiente, que encontremos la ecuación de la longitud del desplazamiento. Entonces es x va a ser igual a la amplitud por el coseno de w por t, o sea, la velocidad angular, esto es sigma, disculpa, velocidad angular por el tiempo. ¿Por qué usamos el coseno? Usamos el coseno ya que considerando que nuestro ángulo da 0, entonces al momento de derivar el ángulo 0 quedaría coseno, porque si no sería otra derivada con el seno más que el mismo ángulo que nos va a dar 0. Entonces ahí quedaría nuestra ecuación. Entonces nuestra ecuación de la longitud. Entonces tenemos que encontrar lo que es la amplitud, no la conocemos, tampoco conocemos nuestra velocidad angular, pero en este caso nos dan la velocidad máxima y la aceleración máxima. En los anteriores ejercicios nos dieron el periodo o la frecuencia, lo cual era más rápido de sacar, pero en este caso nos están dando velocidad máxima y aceleración máxima. Esto tenemos que despejar para poder encontrar nuestra amplitud. Entonces vamos viendo la forma. Velocidad máxima va a ser igual a la velocidad angular por la amplitud, y la aceleración máxima va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por la amplitud. Entonces aquí lo que voy a hacer yo va a ser reemplazar la misma amplitud. Entonces voy a despejar la amplitud, disculpe, voy a despejar esta amplitud. Entonces quedaría amplitud va a ser igual a la velocidad máxima sobre la velocidad angular. ¿Por qué pasa esto? Porque si aquí tenemos multiplicando, vas a dividir. Entonces quedaría la amplitud va a ser igual a la velocidad máxima sobre la velocidad angular. Ahora esto lo reemplazamos en nuestra fórmula de aceleración máxima. Quedaría la aceleración máxima va a ser igual a velocidad angular al cuadrado por la velocidad máxima sobre velocidad angular. ¿Listo? Entonces nos quedaría lo siguiente, la aceleración máxima la reemplazamos, quedaría 16, va a ser igual a la velocidad angular, no la conocemos, pero la velocidad angular sí, por nuestra velocidad máxima, la cual sería 4, sobre nuestra velocidad angular. Aquí lo que tenemos, podemos hacer una simplificación, anular el cuadrado con este de abajo, quedaría 16, va a ser igual a velocidad angular por 4, quedaría igual a velocidad angular, va a ser igual a 4, ya que 16 dividido para 4 nos da 4, quedaría 4 rad sobre segundos, esto nos quedaría nuestra velocidad angular. Entonces, ahora que para encontrar nuestra amplitud tenemos que igualar de esta misma forma, nos quedaría amplitud va a ser igual a nuestra velocidad máxima, la cual es 4 sobre la velocidad angular que también es 4, 4 es 1, entonces quedaría la amplitud va a ser igual a 1 metro. Entonces ya quedaría la velocidad angular y nuestra amplitud. Ya podríamos hacer el inciso A. El inciso A nos dice que expresemos la ecuación. Quedaría la elongación va a ser igual a la amplitud, que es 1 metro por el coseno, y la velocidad angular es 4 por nuestro tiempo. Ahí quedaría nuestro inciso A. Voy a copiarlo acá arriba. Inciso A va a ser igual a la elongación por 1 por el coseno de velocidad angular por el mismo tiempo. Así quedaría expresado. Ahora nos pide el inciso B, nos dice encontrar la elongación cuando nuestra velocidad es 4 metros sobre segundo. Para esto vamos a usar la siguiente fórmula. La fórmula nos dice lo siguiente, que es velocidad va a ser igual a velocidad angular por la raíz cuadrada de amplitud al cuadrado menos elongación al cuadrado. Ahora lo que tenemos que es reemplazar la velocidad que nos está dando, que es 4, va a ser igual a la velocidad angular, que también sería 4, por nuestra raíz cuadrada, que la amplitud es 1, 1 al cuadrado nos da 1, menos nuestra elongación al cuadrado.
Aquí tenemos multiplicando el 4, lo pasamos a dividir, quedaría igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos x al cuadrado. A esto le pasamos la raíz a la potencia, quedaría 1 al cuadrado, va a ser igual a 1 menos x al cuadrado. Al resolver esto quedaría igual que x al cuadrado va a ser igual a 1 menos 1, menos x al cuadrado quedaría igual a 1 menos 1, entonces quedaría igual a 0, menos x al cuadrado es igual a 0, entonces inducimos que x es igual a 0. Entonces, cuando tenga una velocidad de 5 metros sobre segundos, va a estar en un equilibrio, lo cual va a estar en su elongación, va a ser 0. Entonces, respondiendo al inciso B, va a estar en un punto de equilibrio que es 0 metros. ¿Ya? Entonces, vamos por último con el inciso C. Nos dice lo siguiente: la aceleración en 2,4 segundos. Entonces, calculamos su aceleración va a ser igual a la menos velocidad angular al cuadrado por la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el mismo tiempo. Ahora solo reemplazamos valores. La aceleración va a ser igual a menos la velocidad angular por la velocidad angular. La sacamos, la cual era 4, velocidad angular era 4 sobre segundos. Entonces, menos 4 al cuadrado por nuestra amplitud que es 1 por nuestro coseno. La velocidad angular sigue siendo 4 por el tiempo. El tiempo ya nos está dando que es 2,4 segundos. Solo lo ponemos. Listo. Ahora, esto poniéndolo en la calculadora, nos sale lo siguiente: menos 4 al cuadrado por 1 por el coseno de 4 por 2,4 nos sale igual a 15,75. Entonces, nuestra aceleración en 2,4 segundos sería 15,75 metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí terminaría el ejercicio 3. Entonces, recapitulemos, esta sería nuestra fórmula para la elongación. Calculamos la amplitud y la velocidad angular mediante los dos datos que nos dieron. Después reemplazamos en una fórmula nueva, la cual es la velocidad va a ser igual a la velocidad angular por la raíz cuadrada de amplitud al cuadrado menos la elongación al cuadrado. Reemplazamos todo, despejamos y nos salió que iba a estar en un punto de equilibrio cuando alcance su velocidad 4 metros sobre segundos. Y por último tenemos lo que aquí hicimos, que calculamos cuánto será su aceleración en el tiempo 2,4 segundos. Listo. Muchas gracias.